bendiga, mis amados. Aleluya. Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, dice la Escritura. Es como el aceite de la unción que era vaciado sobre la cabeza del sacerdote y bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Del temor a la fe es el tema que este mes vamos a estar tocando. Así que las distintas predicaciones y enseñanzas y todas las ministraciones de este mes van a estar girando del temor a la fe. Una transición para salir del duelo y la depresión. Del temor a la fe. Hay una transición para salir del duelo y para salir de la depresión. En este marco yo he titulado la reflexión de hoy: el temor nos paraliza, la fe nos hace caminar. Interesante esta palabra, y quiero leer Hechos 27, 18 al 26. Dice la Escritura: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Tremendo este pasaje, ¿no? Tremendo, tremendo. Proverbios 13, 12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que demora es tormento del corazón. Muchísimas veces nosotros estamos en aflicción porque tenemos una esperanza que tarda, que parece que no llega. Y eso es una tormenta para el corazón. Pablo no estaba inmerso en una tormenta emocional. Era una tormenta real. Si lee ese capítulo, tiene una descripción interesante de los primeros versículos, porque en un momento Pablo dijo: no es bueno que zarpemos porque hay mucho riesgo. Pero el capitán y el piloto de la nave y otra gente les dijo al centurión, y le dijo: no vamos, que si llegamos, tranquilo, que ya la tormenta pasó. Y arrancaron y se fueron y empezaron a navegar, y se le levantaron los vientos fuertes
Entonces dice, navegamos a sotavento porque los vientos nos eran contrarios y no podíamos poner la proa en dirección donde íbamos. Entonces teníamos que dejarnos arrastrar por el viento. Sotavento es el lado contrario donde viene el viento. Donde viene el viento es barlovento. Entonces el viento viene de allá y dejamos que le pegue a la nave por este lado y se deja llevar a donde él lo va guiando. Porque no tiene control, sino que pone las velas de tal manera que el viento le ayude a empujar. Y Pablo dice, bueno, navegamos y así fuimos como costeando, pero llegó un momento en el que ellos entendieron que los vientos habían pasado y que ahora estaba mejor la cosa y cogieron rumbo. Y por allá se les levantó entonces un huracán que se llamaba Euroclidón. Y ahí dice que arriaron las velas y quedaron a la suerte del viento para donde los tirara. En esa época no existían las brújulas y ellos se guiaban por las estrellas y por el sol. Pero dice que tuvieron días que no había ni sol ni estrellas. Así que estaban ellos en una incertidumbre porque no sabían dónde estaban ni para dónde iban. Solamente los arrastraba el viento según cómo iban. Pero en cualquier circunstancia, Dios tiene para ti un plan. Y esas circunstancias adversas no pueden arrebatar el plan de Dios para tu vida. No pueden. Porque Dios tiene un plan y un destino para ti, para tu familia, para tu salud, para tus finanzas, para tu negocio, para tu empresa. Dios tiene un plan y van a venir circunstancias adversas. El versículo 26 dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo se levanta en medio de ellos que están todos atormentados, que tenían 13, 14 días sin comer en ayuna, porque la gente cuando está bajo estrés pierde el apetito. Y Pablo se levanta y le dice, párense tranquilos, cojan ánimo, porque anoche el ángel del Señor me visitó y me dijo, Pablo, es necesario que tú vayas a Roma. O sea, no te vas a morir aquí en esta tormenta. No vas a perecer en esta tormenta. Y como regalo te voy a dar toda la tripulación que va contigo. O sea, no solo no vas a morir tú, pero toda la tripulación se va a salvar. Entonces vamos a comer tranquilos, porque aunque está una circunstancia adversa, Dios ha prometido que vamos a salir adelante. Nadie va a perecer. Las pérdidas van a ser solas materiales. Pero Pablo les dice, aunque Dios me ha dicho que nos vamos a salvar todos, es necesario que demos con alguna isla. O sea, que choquemos y que la nave se rompa. Es tremendo. Porque en medio de la adversidad, nosotros queremos escuchar que nos digan solo cosas buenas. Y a veces las cosas buenas, el estrés no nos las deja ver. Estamos tan enfocados en nuestros propios planes o tan enfocados en las circunstancias que nos rodean que no nos damos cuenta de que Dios tiene un plan diferente para nosotros. Que esa adversidad va a pasar. Que esa adversidad va a ser vencida y tú vas a levantar bandera de victoria. Pero la ansiedad, el estrés, no te deja ver más allá de las circunstancias. Y nosotros, como hombres y mujeres de fe, no podemos dejarnos guiar por lo que vemos, sino por lo que creemos. Por eso decía el apóstol Pablo, no andamos por vista. No andamos por vista. Andamos por fe. Y los que andamos por fe, en medio de la adversidad, vemos salida. Vemos salida. ¿Por qué vemos salida? Porque tenemos al Señor. Muchas veces no es que estamos viendo, no es que hay luz en el túnel. Pero sabemos que si seguimos en esa dirección, por donde Dios nos está guiando, vamos a encontrar salida. No debemos
concentrarnos nosotros en las circunstancias. Pero yo sé que es difícil. Hay gente que entra en cuadros depresivos porque hay una situación emocional que no puede controlar. Le salta el estómago, le dan palpitaciones, llora y no quiere. Y no quiere. Pero yo le digo a la gente, en esas circunstancias hay que orar y clamar a Dios. Y yo le digo a la gente, ore duro y caminando. Porque si se sienta en una silla o se tira de rodillas, lo más seguro es que si no se duerme, empieces a pensar en el problema y en un momentico usted está de rodillas, pero no está orando, sino pensando en el problema de rodillas. Y la palabra del Señor dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. La paz de Dios viene a nuestro corazón, es porque confiamos en Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero cuando las personas están en medio de una crisis, en medio de una circunstancia adversa, solo piensa en la crisis, solo piensa en la circunstancia, solo piensa en lo peor. La mente no le da para pensar más allá y para ver lo bueno. Como no tenemos humanamente forma de resolverlo, entonces tenemos la fe que nos hace ver a través de Dios. Y entonces vemos otra cosa. Así que no era fácil pararse en medio de esa tormenta y decirle a la gente, quédense tranquilos y sienten a comer, que ninguno se va a morir. Mi arma, Pablo. ¿Está loco? Y así es la gente. Si alguien te habla en esa circunstancia, vas a creer que esa palabra no viene de Dios. Porque mirar la circunstancia mata la esperanza. Detenerse a mirar la circunstancia, lo que me está pasando, mata la esperanza, porque no veo salida. No hay salida. Pero cuando nosotros no miramos la circunstancia, sino que miramos a Dios, encontramos en Él salida. Hechos 27:20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Porque la esperanza que demora es tormenta del corazón. Tantos días sin ver sol, sin ver estrellas, en medio de una tormenta, ya no tenemos esperanza de salvarnos. De aquí nadie va a salir vivo. Aquí no nos vamos a morir. Porque es que empezando, si la nave se llega a romper, no sabemos por dónde vamos a nadar. Pues no vemos. Pero en medio de esa circunstancia hay una palabra que Dios te da. Vas a salir airoso de esa circunstancia difícil. Dios te va a levantar. Entonces la esperanza se tiene que convertir en una disposición del ánimo. Yo me dispongo a creer. Y la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo tú crees que vamos a ver de nuevo sol y que vamos a ver de nuevo estrellas, que ese cielo va a estar despejado? Por la fe. Por la fe. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando todo está trancado? Confiar en el Señor. Y yo sé que es difícil. Porque alguien va a decir, pastor, ¿y cómo hago para tener fe? Decide. Decide. Ministrate en la mente la palabra de Dios, que es la que va a producir convicción y fe en tu corazón. Ministrate la palabra.
Ministra la palabra. Que la palabra de Dios no solo convierte el alma. La Biblia dice que cuando el pueblo clamó en su angustia, Dios envió su palabra y lo sanó. O sea que la palabra sana la crisis, la depresión que genera la crisis. La palabra sana la angustia que genera la crisis. La palabra sana la ansiedad que genera la crisis. Es la palabra de Dios. Refugiarse en la palabra de Dios. Y refugiarse en la palabra de Dios no es esconderse dentro de la Biblia. Refugiarse en la palabra de Dios es tomar esa palabra y ministrarla a mi mente y a mi corazón. Esa palabra de fe. Porque la crisis genera angustia. Y la angustia y el temor hace huir en sentido contrario de la dirección de Dios. Te hace ir a otro lado. ¿Por qué? Porque lo que quieres es escapar. No quieres enfrentar la circunstancia, no quieres afrontar la situación. Hechos 27:30 dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Fíjese, los marineros son los últimos que se tiran. Se tiran, salvan primero a los pasajeros, después la tripulación y de último al capitán. Pero estos vieron la cosa tan terrible. No veían esperanza en esa embarcación ellos de salir y tener vida. Y decidieron: de aquí nos vamos. Y tiraron el esquife, que son los barquitos esos pequeñitos, las lanchitas esas, los botecitos que tienen los barcos grandes. Los tiraron porque se querían escapar. Y la gente se dio cuenta. Y le quitaron la última esperanza que tenían. Porque cuando ellos tiraron y se dieron cuenta que lo que querían era escaparse, los otros marineros vinieron y le cortaron los mecates y se perdió el esquife. Ahora no tienen que escapar. Ellos iban a escapar y iban a dejar a esta gente. Iban a dejar a esta gente aquí. Pero David en el Salmo 55 escribe: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Eso hace el temor. Nos hace huir en sentido contrario de lo que Dios tiene para nosotros. Pablo había recibido una palabra del Señor que era necesario que fuera a Italia. Y ahora está en medio camino, en medio de esta circunstancia, y parece que ahora el Señor no va a cumplir la palabra. Pero Dios le envió un mensajero que le dice: Pablo, toma ánimo. Yo no voy a decir que Pablo tampoco estaba preocupado. Quizá Pablo no había alcanzado el nivel del Señor, que estaba en aquella embarcación en medio del mar y había un viento también huracanado y esa banca estaba ahí tirando agua para afuera y alguien preguntó: ¿y el Señor dónde está que no lo vemos? Está durmiendo. Ahí le hablaron suavecito: Señor, tú estás durmiendo, no tienes cuidado de nosotros. Si hubiéramos sido usted o yo que está durmiendo, nos saca y nos tira para el agua. Nosotros estamos aquí desesperados y vos allá tranquilo durmiendo. Quizás Pablo no había alcanzado ese nivel de confianza y de seguridad. Por eso Dios envía un ángel para decirle: la palabra de Dios está firme, la palabra de Dios no tiene variación. Es necesario que tú vayas y comparezcas ante el César. Es necesario que vayas. Y Dios te ha ofrendado toda esta gente que está contigo. Ahora fíjese, la confianza en Dios da autoridad. En medio de esa circunstancia, Pablo, que era un prisionero, habló con la autoridad del capitán. Y en el versículo 22 dice: pero ahora los exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Y quién era Pablo? Un pasajero común y corriente, que aparte de eso era un prisionero. ¿Quién es este preso que viene aquí a decir ahora que nosotros comamos tranquilos porque todo está bien? Pero la gente le hizo caso, porque la confianza en Dios te da autoridad. Cuando tienes confianza en Dios, hablas con autoridad. Y aunque la palabra que vayas a proferir no sea una palabra del todo buena como la gente espera, la vas a proferir con una autoridad que la gente se va a sujetar. Porque esa confianza en Dios te da autoridad. El temor arrincona la autoridad. Pero la palabra que se dice con autoridad, que viene generada de la confianza en Dios, hace que la gente obedezca. Esta semana partió con el Señor un ancianito aquí de la iglesia. 94 años acababa de cumplir. El hermano Lorenzo. Y yo le decía que yo me gozaba porque Lorenzo me vio nacer. Porque una hermana de él es vecina de mi mamá desde el año 59. Entonces nos vio nacer. Entonces que tú ves nacer un niño y pasan los años y ese muchacho llega a ser tu pastor. ¿Cómo te sujetas? Con esa autoridad que viene de Dios, de la confianza en el Señor. Dios me dio el privilegio de bautizarlo y me dio el privilegio de ministrar en su entierro. Esa autoridad viene de parte de Dios. Pero esa autoridad no viene ahorita, que aunque Lorenzo tenía 94, yo tengo 61. Es que Dios me permitió pastorear desde los 18 años. Y a los 19 yo pastoreaba unos viejitos de 80 y pico de años. Y que un viejito de 80 y pico de años oiga el consejo de un pastor, que es un muchacho de 18 y 19, solo se recibe ese consejo por la autoridad que genera la confianza en Dios. Si usted tiene confianza en Dios, la gente oirá su palabra, la gente oirá su voz, porque usted tiene esa confianza puesta en el Señor y eso le genera autoridad. Porque es que la confianza en Dios trae bendición a los que lo rodean. Versículo 24, Pablo les dijo: no teman, es necesario que comparezcan ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea que la bendición no era solo para Pablo, sino que todos los que navegaban con Pablo fueron bendecidos, porque Dios iba a preservar la vida de Pablo. Y dijo: Pablo, todos los que navegan contigo van a ser guardados. Aunque Pablo les había dicho: no es bueno, que la situación está difícil, no es bueno que nos vamos. Pero sabe, Pablo con esa autoridad no llegó y les dijo: yo se los dije, ahora que están metidos en eso y están todos asustados, ¿no? No, Pablo no le habló así. Pablo dijo: ciertamente era bueno que ustedes hubieran escuchado mi consejo allá, pero no creyeron. No importa, estamos aquí en esto, pero tengo una buena palabra. No obedecieron aquella palabra. No sabían quién era Pablo, pero ahora en este momento Pablo les está hablando con autoridad y le dice: Dios me ha concedido a los que navegan conmigo. Porque esa bendición no es solamente para mí, sino para los que me rodean. Dios bendice los que están a tu lado cuando tú tienes confianza en el Señor. La gente que va a tu lado va a recibir de la confianza que tú tienes en Dios, va a recibir los beneficios. Y yo le puse aquí a esta subdivisión: la confianza en Dios produce apetito. La confianza en Dios da hambre.
Porque es que el estrés lo quita, el estrés quita el apetito, la ansiedad quita el apetito. Vas a comer, no quiero nada. Pero comete, es que no me pasa. Pero el Salmo 23 dice el Señor: aderezas mesa delante de mí en presencia de mi angustiador. El Señor sirve un banquete para que comas en presencia de quien te angustia. Que no quiero comer. Pero la confianza en el Señor entonces me hace comer, aunque nada esté pasando, que mejore la circunstancia. Y que alguien pueda decir, ¿y cómo tú estás tan tranquilo? Porque yo tengo confianza, la confianza puesta en el Señor. Hace muchos años yo tuve un negocito en Ciudad Chinita. Yo no soy comerciante. Ven allá. No, aquello. Suba. Hace muchos años yo tuve un negocito en Ciudad Chinita. Y llegó un día que las circunstancias se pusieron malucas. No entraba nadie al centro comercial. Y todos los que entraban, dicen los comerciantes, que son familia Miranda, que solo miran y andan. No compran. Y yo estaba en mi local, pero como no hay movimiento, pues uno ora, uno lee, Y había un señor, 2 locales por medio. Pobrecito, respiraba como los perros. O sea, con cecío. Y un cigarro en la mano, cigarro tras cigarro. Y de repente él me miró y me dijo: Mario, vos estáis tan tranquilo, como si vos estuvieras vendiendo. Bueno, no estamos vendiendo, pero estoy tranquilo. ¿Y cómo puedes estar tan tranquilo? Tengo confianza en el Señor. Yo oro por mis acreedores, oro por lo que les debo, para que otros le paguen, para que no me cobre mucho a mí, porque la cosa mía está maluca. Entonces, Señor, bendícelo allá. Yo no tengo plata para pagarte ahorita, pero estoy orando para que los demás te paguen. La confianza en el Señor produce apetito. El versículo 34 dice: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzaron a comer. Aleluya. No querían comer, pero es necesario que coman. Ustedes tienen que tener salud. Porque ¿qué importa si nosotros llegamos al final con vida pero todos enfermos? O si llegan muertos de hambre y tienen que nadar para terminar de llegar a la orilla, entonces no tienen fuerza y se ahogan entonces porque se desmayaron. No, es necesario tener salud. Y concluyo con esto. Estos 2 versículos, 33, estos 3 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que velan y permanecen en ayuna sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por su salud, porque ni un cabello de su cabeza va a perecer. Ese Dios que va adelante y que va detrás está hoy con usted, aunque usted no lo sienta. Quizás las circunstancias le han hecho sentir que Dios no está allí, pero Dios sigue caminando delante y detrás de usted. Y el Salmo dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dios está con usted. Y quizás hoy las circunstancias no cambien, pero su realidad puede cambiar si hoy usted pone su confianza plena en el Señor. Y es probable que para alcanzar la bendición
Pablo dice, tengamos que chocar contra alguna isla. Tengamos que chocar contra alguna isla. Quizás. Pero ese impacto va a ser para salvarnos. Quizás hay cosas que en estas circunstancias vas a perder. Pero las vas a perder para ganar. No las vas a perder como una derrota, sino que las vas a perder para ganar. Dios puede hacer hoy que tu realidad cambie por su misericordia.